Vamos a comenzar. Bueno, esta es como lo había dicho, esta es la continuación de la clase del sábado, de la clase 10. Y lo que vamos a ver particularmente es la creación de familias. Más que nada para que vayan entendiendo un poco de que si nosotros no tenemos familias, en cierto caso, por ejemplo, el equipo, va a ser difícil poder conectar la información que nosotros estamos tratando de plasmar dentro de nuestro proyecto. Hasta el momento solamente nosotros hemos visto lo que son ductos, hemos visto algunas familias de accesorios, algunas herramientas, algunas familias de conexiones. Por lo tanto, en esta clase lo que vamos a ver es la modelación de familias relacionadas a lo que son la especialidad de aire acondicionado. Entonces vamos a partir con esta familia. Esta familia es como la más compleja que puedan encontrar, bueno, dentro del desarrollo y lo que van a tener que hacer dentro de su proyecto final. Principalmente las familias dentro de o los equipos de lo que son de climatización, generalmente siempre están provistos de un catálogo de acuerdo al fabricante, alguna marca específica y de acuerdo al equipo según los requerimientos por parte del especialista. Y en este caso, dentro del control, aparecía justamente un equipo, que era el equipo este que estaba, vamos a abrir acá en AutoCAD, el que aparecía. Vamos a cerrar un momentito, todo aquí en planos. Está en... Pero un segundo. Tengo 3 pantallas y una se fue para arriba. Ya, entonces teníamos este proyecto, el que ustedes tenían que desarrollar, dentro de los equipos que nosotros, cuando detectamos, teníamos, por ejemplo, los equipos de extracción, que se encargan netamente de extraer el aire interior y sacarlo hacia afuera, por ejemplo, como este caso. O sea, este caso que está acá, esto es un equipo, es un VEX, es un ventilador de extracción de aire, que principalmente lo que hace es sacar el aire de los recintos y llevarlo hacia el exterior. Pero nosotros, por ejemplo, para generar un equipo como esto, tenemos que definir, primero que nada, cuál va a ser el equipo, y luego de esto tenemos que definir los tipos de conectores que nosotros vamos a utilizar. Por lo tanto, nos sirve cualquier tipo de conector. Por ejemplo, esta familia que está acá es sencilla de realizar, ya que tenemos solamente 2 sistemas de clasificación, que eso es lo importante. Y en este caso, el sistema de clasificación que apuntaría a este equipo sería, por ejemplo, el sistema de clasificación de extracción de aire. Pero, por ejemplo, en esta familia que es más compleja, que este es un intercambiador de calor, que es justamente la familia que vamos a desarrollar, tenemos en primera instancia un equipo que se inyecta aire desde el exterior, alimenta el equipo y luego de esto, mediante un sistema interno que tiene, distribuye, pero también tiene la opción de poder recuperar el aire dentro de los recintos y volver a procesarlo para poder después alimentar nuevamente a los demás recintos que se están trabajando. Por lo tanto, este equipo que está acá presente corresponde a esta familia, o sea, a este equipo que está en esta ficha. Y ustedes siempre se van a encontrar generalmente que estos equipos tienen una serie de parámetros en el cual ustedes obviamente tienen que ir eligiendo de acuerdo a los requerimientos por parte del especialista y elegir puntualmente el equipo que tienen que establecer. Por lo tanto, para elegir este tipo de equipo, nosotros tenemos que, primero que nada, desarrollar esta familia para que cumpla las dimensiones específicas que se está solicitando en este caso. Entonces, si nos vamos a la página, por ejemplo, 22, nos vamos a encontrar
con las especificaciones de las dimensiones de este equipo, en el cual tiene una serie de parámetros, y esta serie de parámetros están asociadas de acuerdo a esta ficha. Por lo tanto, como nosotros habíamos visto anteriormente, cuando vimos el tema de familias, por ejemplo, cuando creamos la viga, esta viga tipo syntax que habíamos hecho, nosotros principalmente lo que podemos hacer es configurar esta familia solamente a nivel de parámetros y luego, mediante un catálogo de familia, podemos hacer un llamado a que cuando nosotros tengamos esta serie de números, que son finalmente las dimensiones que tiene que tener en relación a lo que está informando acá la imagen, podemos elegir perfectamente el equipo mediante un catálogo y tendríamos la familia ya configurada. Pero para esto, primero que tenemos que hacer, tenemos que configurar esta familia, o sea, este equipo, y transformarlo a familia de acuerdo a los parámetros que tenemos acá presentes. Entonces, para partir acá, para poder desarrollar esto, finalmente el objetivo final, ustedes deberían llegar a esto que está acá, que es una familia en el cual tiene una modelación simple, en el cual tiene ¿cómo se llama? Unas salidas de inyección, de extracción, simulando justamente lo que nosotros queremos hacer acá. Y eso es lo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, para partir, nos vamos a ir acá dentro de nuestro programa Revit y vamos a generar una nueva familia. Esta familia vamos a utilizar, en este caso, una plantilla, pero ya asociada directamente al equipo. Por ejemplo, anteriormente siempre trabajamos con una familia de tipo generic model, es decir, es una familia que no tiene ninguna definición. También habíamos trabajado con una puerta, habíamos trabajado con vigas, pero en este caso podemos trabajar con plantillas que ya tienen información con respecto a los requerimientos que nosotros queremos tener. Por ejemplo, en este caso, vamos a utilizar la plantilla de Metric Mechanical Equipment, que finalmente es una familia como si fuera un modelo genérico, pero ya contiene cierta información paramétrica para que ustedes puedan nutrir de información a este equipo. Entonces la vamos a abrir. Y nos vamos a encontrar con esto. A simple vista pareciera que fuera una plantilla muy similar a la de una plantilla de modelo genérico, pero la gran diferencia está que dentro ya de los parámetros que nosotros tenemos de definición, nosotros podemos ya empezar a definir ciertos requerimientos mecánicos para esta familia como tal. Aparte de eso, automáticamente ya esto está asociado a la categoría Mechanical Equipment, por lo tanto ya tiene unas configuraciones previas para poder empezar a trabajar este equipo. Entonces, ¿cómo vamos a partir? Cuando ustedes quieran desarrollar este tipo de familia, pueden basarse en las ayudas que están presentes acá. Por ejemplo, el que está acá corresponde al equipo 400 x 700, pero en este caso vamos a utilizar, en este caso, el equipo que está al lado izquierdo, con estos requerimientos conductos tipo rectangular. Una manera, por ejemplo, ustedes para ayudarse a poder construir esta familia es que ustedes pueden, por ejemplo, pueden recortar la foto que ustedes quieren trabajar, por ejemplo esto, lo voy a guardar acá dentro del proyecto, dentro del diplomado 6, la clase 10, y este, bueno, básicamente es la misma fotografía que hemos trabajado. Ya, entonces, nosotros tenemos una fotografía sacada, extraída dentro de esta ficha, y lo que vamos a hacer dentro de nuestra familia, la vamos a colocar acá al lado para que nos ayude a poder trazar la información más rápida y así no estar ingresando nuevamente a esta ficha si es que usted tuviese una pantalla, etc. Entonces vamos a insertar esta familia, aquí insertar, vamos a insertar esta imagen dentro de esta lista referencial y vamos a ir a la carpeta donde tenemos guardada esta imagen. Esta imagen está guardada en diplomado 6, clase 10 y esta es screenshot.
ustedes las pueden pegar directamente acá. Entonces, esto es independiente del tamaño que tenga, porque finalmente acá lo que a mí me interesa es poder definir primero que nada los parámetros, porque los parámetros finalmente, estos parámetros F, H, W, no me están indicando ningún tipo de dimensión, porque esas dependen netamente de esta tabla que nosotros tenemos acá abajo. Entonces, ¿cómo desarrollamos esto? Primero que nada, nosotros tenemos que pensar, primero que nada, qué tipo de información global nos puede servir para poder realizar esta información. Por ejemplo, acá, yo podría partir con el cuerpo de este elemento y partiría, por ejemplo, con las dimensiones W y las dimensiones H1 para poder definir en primera instancia esta caja. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Tal cual como lo habíamos hecho anteriormente, podríamos armar planos de referencia haciendo la simulación de que esto fuera una caja, y luego de esto nosotros acotamos, colocamos aquí el EQ, y luego tenemos en primera instancia esta cota que hace la referencia a H1, y luego tenemos esta otra, que también vamos a ver un EQ, que hace referencia al parámetro W. Por lo tanto, como lo habían visto ustedes ya en su control, cuando nosotros acotamos ciertos elementos, nosotros ya podemos seleccionar la cota y definir el parámetro de tipo W, que es un parámetro de dimensión de tipo, y ya tendríamos asignado en primera instancia nuestro parámetro W en esta instancia. Luego seleccionamos esta cota y tendríamos, por ejemplo, acá el parámetro H. Y lo importante de esto, H1, lo importante de esto es que tiene que ser los mismos parámetros para que ustedes cuando utilicen su catálogo de familia, el programa no les genere un error porque no están trabajando con parámetros distintos. Ya una vez que nosotros tenemos esto, independiente, como les digo, independiente de la dimensión, si nosotros ingresamos todos los parámetros correspondientes al sistema, esto automáticamente debería ajustarse de acuerdo al requerimiento de ese listado que nosotros tenemos de tipos de equipos para ciertos casos. Entonces, ¿qué queda lo siguiente? Lo siguiente es definir el parámetro W1, pero resulta que acá nosotros también tenemos un parámetro F. También tenemos unos parámetros de altura que definen un H2, que vendría siendo la posición de uno de los primeros de las salidas que nosotros tenemos acá. También nos define que la altura es H3 y el W2 es más que nada la soportación que tiene este elemento. Es decir, son las alturas donde nosotros vamos a ubicar este equipo, ya sea en el cielo, ya sea en un piso, etc. Hasta el momento se entiende lo que estoy tratando de hacer, ¿cierto? Sí. Sí, sí se entiende. Profe. Sí. Ya. Lo siguiente que hay que hacer ahora es empezar a definir los otros parámetros. Por ejemplo, vamos a definir el parámetro H3, que recuerden que H3 es la altura, por lo tanto acá podemos hacer otro parámetro, o sea, otro tipo de plano de referencia en elevación, y acá definir el parámetro respecto a la referencial, y este va a ser el parámetro H3. H3. Ya, tenemos ese parámetro. Por lo tanto, ya tenemos una serie de parámetros que nosotros podemos empezar a definir y podemos empezar a probar cierto tipo de información. ¿Qué otra información nos sirve acá? Por ejemplo, el parámetro que indica la sección del ducto es el parámetro D y G. Pero acá vamos a utilizar otros criterios de modelación que nos los habíamos explicado anteriormente, que se llaman familias anidadas. ¿De qué sirve la familia anidada? Permiten, por ejemplo, configurar nuestro proyecto de tal manera que de cierta manera podemos ir como armando un rompecabezas sin la necesidad de llenarse de tantos parámetros y tantas instrucciones, porque nosotros podemos ir pegando, ir llamando familias para que se vayan incrustando sobre esto. Entonces en este caso vamos a armar primero que nada la instrucción, que va a ser un rectángulo. Vamos a asociarlo a los parámetros que correspondan. Recuerden que los candados sirven para poder amarrarse al plano de referencia.
y en este caso ya tendríamos la instrucción. Por lo tanto, volvemos a la parte frontal y bastaría estirar la altura de esta caja y amarrarla al plano de referencia para que quede asociado al H3. Por lo tanto, cuando yo modifique todo esto, coloque 1500, por ejemplo acá 500, y en este caso 2000, automáticamente mi caja debería ajustarse y de esta manera ya completamos la primera instancia de familia. Ahora bien, existe otro tipo de, por ejemplo, eso que está acá debe ser como una parte si vemos la imagen, que está más arriba, debe ser parte dentro del accesorio que está acá. Por ejemplo, esa pequeña caja que vemos ahí es eso que está ahí, pero no está definido dentro como de un parámetro. Si nos damos cuenta acá, solamente nos indica que eso es H4, de acuerdo acá a la elevación, pero no nos dice acá qué distancia tiene esto. Solamente nos dice que es como parte del dispositivo como tal. Ya, entonces, lo siguiente que vamos a hacer acá, vamos a definir, recuerden que acá dice H2, un plano nuevo que hace referencia al H2. Y esto acá le vamos a dar H2. Entonces ahí tenemos el H2. Independientemente que lo diga el H2, lo importante es que este plano de referencia depende de esta cota, y esa cota también depende de lo que está arriba. Por lo tanto, cuando se modifica H3, automáticamente también se va a mover el plano de referencia, porque depende de este plano de referencia. ¿Se entiende eso, cierto? La dependencia Sí. entre parámetros. Sí. ¿Sí? Ya. Lo siguiente es definir este que dice F. Pero ese F no lo vamos a definir dentro de lo que es estos planos de referencia, porque aquí vamos a ayudarnos de lo que son familias anidadas. Ya, entonces acá podemos hacer otro parámetro adicional. Por ejemplo acá. Y tenemos esta acá. Y esto que está acá debería funcionar así. Esto, por ejemplo, lo podemos hacer dependiente de esto. Y ese sería, por ejemplo, nuestro parámetro W1. W1. Solamente estamos colocando información nueva. Ya, y tenemos el W1. Ahora bien, para poder trabajar con estas cajas que están acá, que dependen del parámetro D y G, lo que vamos a hacer, vamos a abrir una nueva familia, vamos a desarrollar una nueva familia, solamente parametrizando lo que vendría siendo esta porción. Por lo tanto, vamos a abrir una nueva familia, vamos a desarrollar una nueva familia sobre esta misma, y esta familia también puede ser Mechanical Equipment, porque también es parte de esta familia como tal. ¿Y qué vamos a hacer acá nosotros? En una vista frontal, vamos a hacer esa simulación como si fuera de ducto. ¿Se entiende lo que estoy tratando de hacer, cierto? ¿O no? Yo ahí me perdí un poquito. Ya mira, lo que estamos tratando de construir es esto. Esa pequeña porción que sale acá, que es donde va a ir el ducto, que depende del parámetro D y G. ¿Ya? Sí. Pero ese parámetro G y D no lo vamos a hacer en esta familia, sino que la vamos a hacer dependiente de una nueva familia. Como si esa pequeña cajita después se incrusta sobre esta. Ahí van a entender lo que son las familias anidadas. Por eso es el ejemplo. Porque yo podría hacer todo acá perfectamente, pero la idea es que traten de entender para qué sirven las familias anidadas y cuál es la ventaja de trabajar con esta. Aparte que su modelo queda más liviano, porque no se llenan de tanta información. Y de esta manera vamos a trabajar con lo que está acá. Por lo tanto, según lo que está acá, esto es parámetro altura D y ancho G y profundidad F. ¿Ya? Entonces, en una vista frontal, en esta familia nueva, porque la idea es que esto, cuando yo lo inserte sobre esto se pegue como si estuviera
yo estuviera trabajando como una vista frontal, no como en planta. ¿Se entiende eso, cierto? La vista frontal de una familia. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un parámetro de Q, vamos a hacer otro parámetro de Q, y esta familia prácticamente le puede servir como ayuda a otras familias más futuras. Cuando ustedes tengan que armar rompecabezas, esta la pueden utilizar incluso hasta de plantilla. Entonces habíamos dicho que esta cota iba a ser de esta cota que está acá. Recuerden siempre lo de Q, que siempre dependan de los planos internos. Este va a ser G. Y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una caja que va a depender de los mismos planos que están acá. Y luego de eso le damos OK. Por lo tanto, en planta yo voy a ver esto, ¿cierto? Y acá en planta puedo definir ahora el famoso parámetro F, que va a ser dependiente de este. Entonces acá generamos el F y amarro esta familia, o sea, esta caja, dependiente de esos planos. Por lo tanto, esto en 3D quedaría algo así. ¿Se imagina más o menos qué es lo que va a hacer esta caja? Como que se va a pegar a la otra familia y va a simular el contenido de esta porción. A ver, voy a aquí usar esta herramienta. Lo que estamos tratando de hacer nosotros es esto. Eso que está ahí es parte de la otra familia. Y esa familia se va a anidar a esta más grande. ¿Se entiende? Sí. Y son dos familias distintas, pero va a ser como un rompecabezas. Sí, sí, claro. Ya, entonces, volviendo a la otra familia que tenemos acá, esta la vamos a guardar. Y esta la vamos a guardar, por ejemplo, acá en su clase el 6, el 10. Por ejemplo, voy a colocar aquí otra carpeta que se llama familia. Esta va a tener un nombre que, por ejemplo, va a ser sección ducto. Solamente para darle una definición. Ya. Una vez que nosotros tenemos esto, trabajando en la misma sección, la podemos cargar dentro de nuestro proyecto. Incluso acá, se va a cargar acá y va a aparecer acá. ¿Se dan cuenta? Que es como si estuviéramos trabajando como dentro de un proyecto, pero esto es como son dos familias juntas. Esta es la global y esta es la familia anidada. Y este es el concepto de familia anidada, que es una familia que está incrustada dentro de otra familia. Pero ¿cómo se llama? Con la representación de que todo el conjunto de esta familia, cuando yo la cargue dentro de mi proyecto de clima, va a trabajar todo en uno. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Dentro de las familias hay que definir ciertos criterios. ¿Qué criterios podemos establecer? Los planos de referencia, nosotros podemos darle ciertas condiciones para que, ustedes, por ejemplo, cuando trabajamos con familias de ventana o puerta o mobiliario o lo que sea, las familias tendrían una cierta tendencia a pegarse dentro del proyecto porque dependían de ciertos parámetros. Entonces, si nosotros volvemos a esta familia, a la familia que nosotros inventamos, y volvemos a la sección frontal, nosotros podemos definir que los ejes sean referencias fuertes. Por ejemplo, hasta el momento, esta es la representación del nivel, pero atrás de ese reference level, atrás hay un parámetro o sea, hay un plano de referencia atrás. Si se van a dar cuenta, cuando ustedes marquen, atrás de esta línea hay otro plano de referencia. Y ese plano de referencia nos va a servir para poder amarrar con este parámetro H2 que estamos trabajando. Pero para amarrar con ese parámetro y el programa detecte que eso es una referencia fuerte,
este plano de referencia, voy a ir acá a mis propiedades de instancia y donde dice isReference, le voy a decir que va a ser una referencia fuerte. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí. Yo no caché eso. Ya miren, Perdón. vamos a volver así tal cual como yo la había pegado. Si yo la trato esta familia la voy a ajustar, por ejemplo, la voy a achicar como 500 por decir algo, por 300, por dar un ejemplo. No sabemos cuánto es, eso. Ya. Yo la puedo pegar, yo puedo alinear esta familia directamente acá y le puedo colocar un candado. Por lo tanto, cuando esa familia, este parámetro W se engrande, o sea, se ensanche, automáticamente esa familia como que se pegó. ¿Se dan cuenta? Porque yo a la familia le di la opción de que se pegue, esa cara se pegue a esta familia con un candado. Tal cual. Por ejemplo, amarro, selecciono esto, selecciono el plano, selecciono una cara de la familia, una de las tantas que hay, y le pongo un candado. ¿Se entiende, cierto? ¿Eso? Sí. Que se pega Sí. cuando usted... Es como alinear un plano de referencia. Aquí estamos pegando a la familia a ese plano. Pero se van a dar cuenta que si nos vamos nosotros a una elevación, por ejemplo, estamos acá a la derecha, si nos vamos a la elevación derecha, right, se va a dar cuenta acá que yo tengo este parámetro que ya tenía inventado, que supuestamente era el parámetro H2, ¿cierto? Cuando yo trate de alinear eso y buscando el centro, se dan cuenta que no nos deja rastrear el centro, a pesar que sí tenía una referencia, un reference level para poder rastrear. Entonces yo lo que estoy tratando de hacer es poder alinear con respecto al centro de esta caja. Pero como no tengo esa referencia, yo tengo que definir dentro de esa familia qué referencia es una referencia fuerte para que yo pueda alinear con respecto a eso. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Por ejemplo, traten de ustedes alinear esta caja a ese plano de referencia. Ustedes me pueden decir, ah, mira, yo de aquí del centro lo agarro y estoy listo. Pero si yo muevo el plano, no se amarra. Entonces necesariamente tengo que tratar de alinear a ese plano de referencia, pero no tengo ningún plano de referencia que me indique que esto lo puedo hacer, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que con el centro sí lo puedo hacer? En el centro sí hay la referencia vertical, sí es una strong reference y me sirve, pero yo necesito marcar esa que está en el centro. Por eso, yo volviendo a esta familia anidada, voy a ir nuevamente a frontal, le digo que ese plano que está atrás sea una strong reference para que cuando yo la vuelva a cargar el programa me detecte esa línea de referencia como una referencia fuerte dentro de esta familia para que yo pueda alinear. Ahí se van a dar cuenta. Por ejemplo, acá yo la cambié a strong reference, la vuelvo a cargar, guardo de nuevo la familia y la reemplazo. En este caso, el override versión existente, más que nada es para poder reemplazar la familia, pero en este caso, si ustedes modificaron valores dentro de los parámetros dentro de esa familia, también se va a modificar. En este caso da exactamente lo mismo. Ya miren, ahora cuando yo trato de alinear esto con respecto a eso, ¿se dan cuenta que ahora sí aparece la línea azul? Exacto. Sí. Y ahora yo puedo poner el candado, y ahora esto depende de eso. ¿Se entiende? ¿Ahora? Sí. Ya. Para yo traspasar estos parámetros, si yo selecciono esta familia y voy a los parámetros de tipo, tengo el parámetro dfwg, pero resulta que en mi familia grande no tengo esos parámetros df y g. Por lo tanto, necesariamente sí los tengo que volver a crear dentro de esta familia para poder hacer un amarre. Porque si yo trato de acá modificar, yo voy a tener que modificar dentro de esta familia, pero cuando ustedes carguen esta familia grande dentro de clima, ustedes no van a poder modificar estos parámetros de esta caja. Por lo tanto, yo tengo que mapear estos parámetros para que traspasen a esta familia.
¿Cómo se realiza eso? Vamos a ir acá al Family Type y vamos a crear, mediante esta herramienta de nuevo parámetro, tal cual como si fuera un texto. F, G y D, sin depender de ninguna cota. Y acá obviamente tengo que darle la información, da lo mismo el caso, porque estamos solamente trabajando con información ficticia. Vamos a dar parámetros aleatorios porque nosotros no podemos definir longitud 0, el programa va a generar un error. Ya, una vez que nosotros definamos esos parámetros, ¿cómo generamos este amarre a esos parámetros que acabamos de definir? Vamos a seleccionar la familia, vamos a editar el tipo, y ahora acá aparecen estos como cuadrados grises, donde dice asociar parámetro de familia. Por lo tanto, si este parámetro D, ¿a cuál de estos parámetros tengo que asociarlo? Al D. Así de simple. Este parámetro F de la familia sección ducto, tengo que asociarlo al parámetro F de la familia que estoy creando yo. Y el parámetro G es exactamente lo mismo. Entonces, de esta manera, ahora los parámetros de mi tipo de sección ducto se van a bloquear, se van a volver grises, porque ahora la definición de este parámetro depende netamente ahora de esta familia. Entonces ahora yo puedo hacer esto, cambiar acá a 600, esto puedo colocar 200, y esto lo puedo colocar como, por ejemplo, 400. ¿Se dan cuenta que cambió la familia anidad? Porque ahora la familia anidad es dependiente de esta familia. ¿Se entendió? ¿Alguna duda con Sí, esto? o sea que se ¿Sí? van generando subparámetros para llegar al parámetro como general. Claro, justamente. Mm. Esa es de una familia general. Nosotros vamos alimentando con estas familias anidadas, pero estas familias anidadas, que son como subparámetros, tienen que mapearse para que ahora la familia grande mande Mande la información a los Claro, parámetros. Ya. claro, justamente es eso. Mm. Esa es la Yo tengo ventaja. una duda, Sí, dime. que cuando uno carga la familia, entonces hay que cargar como la familia grande y la subfamilia, o queda como todo dentro de un mismo archivo y se carga junto. Se carga todo junto. Mira, ahí les voy a explicar, hay dos formas de poder cargar familias. A veces pasa, este es el concepto, eso bueno lo voy a explicar al final, pero para que entiendan, este es el concepto de familia. Pero, por ejemplo, cuando nosotros tengamos que cuantificar elementos que nosotros sí o sí dentro de este dispositivo queremos que esté dentro de las tablas de planificación, hay un concepto que se llama compartido. Ese ticket que dice compartido significa que ahora todas estas familias que yo tengo acá insertadas dentro de esta otra familia se pueden cuantificar dentro de mi proyecto. ¿Se entienden? Es como cubicar la familia. Es decir, que cuando yo hago una tabla de planificación de equipo, ahora este elemento que está acá y este elemento más grande los va a ubicar por separado. ¿Se entiende? Entonces va a aparecer familia equipo y también la cantidad de sección ducto. ¿Se entiende? Ah, ok. Sí. Sí. Eso se usa en ciertos criterios. No siempre se utiliza en esos casos. Yo se utilizo el compartido dependiendo del objetivo del proyecto. Por ejemplo, ¿de qué les puede servir eso? Por ejemplo, cuando están trabajando con gases clínicos, ustedes se van a dar cuenta que hay una familia que se pone en el respaldo de las camas de los hospitales y tienen un montón de tomas de oxígeno. Tienen CO2, tienen O2, etcétera. Entonces, cuando ustedes quieren cuantificar esa cantidad de dispositivos, ahí conviene utilizar el compartido, porque ustedes pueden cuantificar cuántos de esos dispositivos tienen dentro del recinto. Pero a pesar de todo, está dentro de una sola familia. Para hacerlo más ejemplo, a ver, vamos a ir acá, como un ejemplo acá. Yo tengo esta pequeña como batería, y acá ustedes van a tener una serie de dispositivos. 1, 2, 3,
4, y eso van a hacer referencia a los dispositivos de O2, de nitrógeno, de CO2, etc., de oxígeno. Pero cuando yo cargue esta familia completa, esto lo va a contabilizar como si fuera una familia. ¿Se entiende? Y ahora, si ustedes quieren saber la cantidad de dispositivos que tienen de cada cosa, necesariamente a cada una de estas familias, que van a ser familias anidadas, voy a tener que darle esta condición de compartido, para que cuando yo realice la cubicación, aparezca como este elemento, que es como la batería, y los distintos dispositivos los cubica aparte. Y así ustedes pueden tener la cubicación de de cuántos de estos dispositivos necesitan en todo el proyecto. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, Sí, ¿Sí? sí, se entiende. Ahí vamos a hacer un ejemplo. Ya, entonces la idea de esto, de esta familia anidada, es que yo ahora esto lo puedo copiar acá al lado, tal cual. Esto lo puedo llevar acá también. Lo puedo copiar acá. Y ahora, como todos esos ductos que están acá, que son, imagino que son los mismos, estos los podemos centrar con respecto al centro. Lo importante de esto es que si yo los voy a copiar, se pierde la parametrización con respecto al plano, porque ahora cada elemento es una instancia independiente. No quiere decir que porque yo lo asocié a este plano, el de acá al lado también lo tenga que hacer. Incluso voy a tener que volver a asociar. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que estos ductos están al centro, perfectamente yo puedo hacer esto, eso, y le hago un EQ. Le hago esto mismo, le hago un EQ. A ver. Vamos a... Eso obviamente va a depender de las dimensiones que nosotros tenemos acá, pero por ejemplo acá dentro de la familia no nos dice nada acerca de esos ductos, a qué distancia tienen que estar. Yo voy a hacer la referencia que estos están al centro, como mitad hacia acá, mitad hacia el otro lado. Entonces, primero que nada, tengo que alinear cada una de esas familias. Recuerdo que tienen que ayudarse con el tab. Tienen que seleccionar la herramienta que necesitan. Por eso, si les complica mucho, traten de separar siempre la familia anidada y las van pegando unitariamente y las van asociando al plano que ustedes correspondan. Entonces, de esta manera, cuando yo estire este, también se van a pegar los otros. Eso tienen que ver sí o sí esa condición. Y ahora nosotros tenemos que ahora asociar estos que están acá al centro. Ese con respecto a este, y le dan un EQ. Y este con respecto a este, también le dan un EQ. ¿Para qué? Para que cuando yo también varíe esto, mantenga ese distanciamiento. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? O también pueden hacer, recuerden que esto como se va estirando, esto siempre va quedando en el mismo lugar. Puede ser que esto también yo lo haga dependiente de cada uno del centro como individualmente. Por ejemplo, eso con respecto a eso. Para que cada cuadrante tenga su distribución. ¿Se entiende lo que estoy tratando de hacer, cierto? Sí, ¿Sí? Sí, Ya, por ejemplo, vamos a hacer ahí este mismo y este aquí también. Por lo tanto, ahora nosotros podemos hacer lo que queramos con esto y automáticamente se va estirando, va quedando de cierta manera distribuido en forma unitaria el mismo tema. Entonces aquí cuando yo modifique el parámetro f, que puede ser 100, automáticamente todo se ajusta. ¿Se entiende? sí. Ya, por lo tanto, cada una de esas familias también, recuerden que en la vista frontal, todas las familias, solamente una la tengo asociada a ese parámetro H2. Por lo tanto, nuevamente, todas las familias que todavía no tengan asociado ese parámetro, voy a tener que hacer lo mismo. Entonces, esta de acá también voy a tener que asociarla ahí y ponerle un candado, y la demás atrás exactamente lo mismo. Si se ve con mucha información, porque aquí estamos en la vista derecha, podemos trabajar perfectamente con Shape para que solamente muestre el sólido y así de esta manera no ver la información que está más atrás. Entonces de esta manera ya tendríamos
nuestra familia configura de esta manera, que es muy parecido a lo que está acá. Bueno, a la que está más arriba. Acá en este tipo de familia no es necesario que ustedes tengan que hacer el agujero y todo el tema, porque acá nosotros es la representación volumétrica que estamos realizando, porque acá lo que nos interesa son las dimensiones para poder ubicar este equipo y generar la coordinación correspondiente. Obviamente, en una fase después de mantenimiento activo, obviamente ustedes tienen que proveer de diferentes parámetros, y esos parámetros obviamente están asociados de acuerdo a la matriz de entidades, que es lo que se solicita en cada caso. Entonces, ya, ahora, ¿qué quería hacer? Tenemos creado los parámetros F, W, el H, o sea el H1, tenemos el G, tenemos el D, por ejemplo, faltaría el H4, pero no lo vamos a hacer porque es como parte del accesorio, que es como el restante que está acá, que incluso yo podría hacer una caja acá y darle esa definición, que eso que está ahí vendría siendo, por ejemplo, un plano de referencia, que va desde aquí hasta este otro plano, y ese vendría siendo el parámetro H. Entonces, cada vez que nosotros modifiquemos todos estos parámetros, automáticamente la instrucción que esté pegada en ese punto también se va a modificar, porque depende de lo que estamos tratando de hacer ahí. ¿Se entiende eso, cierto? Que es como parte del equipo. Sí. Ya, y faltaría, por ejemplo, el otro, dentro del frontal, que sería, por ejemplo, acá el colgador, que también puede ser un plano de referencia. Y este vendría siendo, creo que era ahí, el H3, no, era al revés, el W2, que depende de la altura. Técnicamente. No, esta es la otra familia. Este que está acá. Entonces este de acá depende del H3, que está aquí. Eso. Entonces tendrían siendo el H2. O el H, ¿cuánto era? W2 creo que es. W2. Parece que sí. Ya W2. Ya, entonces este es el W2. Pero este es más que nada el colgador. Es como la soportación que van a tener ustedes cuando instalen este equipo. Lo importante acá también es definir la altura, porque este va a ser la altura con respecto al piso donde ustedes van a colocar el equipo. Por eso también tiene que ver cómo ustedes desarrollan su familia. ¿Se acuerdan cuando desarrollamos la especie de familia de cámara? Que estoy abajo del nivel, porque como está bajo tierra, hace referencia a lo negativo. Pero en este caso el equipo, cuando ustedes lo ubiquen, va a depender de esa altura con respecto al nivel 1, y esa es la altura que va a estar su equipo para poder trabajar. Ya, entonces ya tenemos todo listo. Ahora, ¿qué faltaría definir? Faltaría definir lo que son los conectores. Es decir, acá, nosotros, si nos vamos a nuestro CAD, vamos a tener por la derecha inyección, por la izquierda vamos a tener extracción, por la derecha superior vamos a tener extracción, y por la derecha superior vamos a tener inyección. Entonces vamos a hacer este. Vamos a ir a una vista 3D, y tal cual como está acá, así, esta es la inyección y esta es la extracción. Entonces nosotros podemos generar conectores a nuestros elementos para así, de esta manera, cuando nosotros vengamos con un ducto de clima, automáticamente se pueda conectar a este equipo. Porque este equipo actualmente solamente es una geometría paramétrica, pero para que el ducto pueda conectar a este punto, sí o sí yo tengo que dar la definición de conector. Entonces dentro de los conectores yo tengo conectores eléctricos, conectores de ductos, conectores de tubería, conectores para bandeja eléctrica y los conectores para los conduits. En este caso vamos a utilizar los conectores de ductos.
Por lo tanto, el conector de ductos lo vamos a seleccionar. ¿Y por qué es importante trabajar con elementos por separado? Porque los ductos siempre van a buscar el centro de la geometría. Por ejemplo, si yo no hubiera inventado estas cajas, el ducto lo hubiera colocado al centro de mi cara y es imposible moverlo, tratar de ubicarlo a la derecha o a la izquierda. Por eso yo siempre necesito fabricar caras. Lo que acabamos de hacer acá nosotros es básicamente proyectar caras para que cuando yo coloque un ducto, automáticamente busque el centro de solamente de esa geometría. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante trabajar con geometrías? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ya. Entonces acá también vamos a pegar este ducto que está acá. Y acá el de acá, este de acá va a ser el de inyección. Y para definir la clasificación de inyección, sí o sí, el parámetro del sistema de clasificación tiene que ser acá supply air. El de acá tiene que ser el de extracción. Y acá tiene que tener cuidado con este tema. Por ejemplo, en la dirección de flujo de aire. Esto va a ser de extracción. Por lo tanto, va a ser eh, un in, porque al fin y al cabo nosotros estamos sacando aire, y este va a ser también va a ser un in, porque son aire que ingresa, ¿cierto? Y acá vamos a hacer el inverso, porque acá era inyección, y el de acá era extracción. Ahora lo estoy saliendo acá. Inyección y extracción. Por lo tanto, acá vamos a invertir también la información. Vamos a generar eso y eso. Este va a ser inyección, suppler, in, y este también va a ser un out, pero va a ser un de extracción. Entonces de esta manera ya tenemos configurado esto. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para que los conectores se asocien a las dimensiones de esta cara? También existen los parámetros de los conectores, donde está la altura y está el ancho y está la forma. ¿Se acuerdan que habíamos visto hablado de la forma? Que nosotros tenemos ductos redondos, rectangulares, ovales. Más que nada lo que hace es modificar la sección. Por lo tanto, el parámetro G, ¿qué iba a ser? Iba a ser la altura de el D, el ancho iba a ser el G, y de esta manera ya tenemos configurado eso. Entonces, cuando el equipo cambie la dimensión de G, por lo tanto, ese ducto también se va a modificar cuando salga la información que corresponde. Y lo tenemos que hacer para todos los casos. ¿Se entiende la asociación de las dimensiones de un ducto a los parámetros? sí. ¿Sí? Sí, Ya, aquí también tenemos que hacer lo mismo. Ancho y la altura, lo mismo. Ancho y altura. Ancho, G, altura de D. Ya, entonces de esta manera ya tendríamos nuestra familia creada de acuerdo a esos parámetros y ahora la podemos guardar como una familia de, esto va a ser de acuerdo a este equipo que está acá, va a ser un recuperador de calor. Recuperador de calor. Ustedes obviamente pueden normalizarlos, colocar las marcas, etcétera, de acuerdo a cómo lo quieren establecer. Y ahora bien, cuando yo genero un proyecto nuevo, vamos a abrir el proyecto que habíamos visto en la clase ese día. Ahora yo puedo insertar esta familia dentro del proyecto y así puedo generar las conexiones correspondientes.
Ya, entonces nosotros teníamos acá en Sailing, en inyección, el básico que hicimos, donde teníamos esta familia que estaba acá. Entonces volvemos a la familia, la cargamos. Vamos a la vista de inyección del cielo. Y dentro de nosotros, dentro del sistema, tenemos los que son los equipos mecánicos. Y por lo tanto acá bastaría que nosotros diéramos la altura. Por ejemplo, esto va a estar a, no sé, 3 metros. Y se ubicaría de esta manera. ¿Cierto? Y en base a esa información ya podemos empezar a trazar. Pero no sé si recuerdan que las dimensiones que nosotros dimos acá eran dimensiones arbitrarias. Por lo tanto, nosotros tenemos que adoptar de acuerdo a este catálogo que está acá. ¿Cierto? Que vendría siendo estas familias. Ya, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Se acuerdan de la clase de familias? Cuando vimos clase de familia 7, cuando vimos la familia esta de viga, esta fue la clase, esta fue la 8, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos esta hoja de cálculo en Excel. Voy a abrirlo. Y pueden utilizar esta misma plantilla para poder trabajar. Porque finalmente los parámetros que nosotros tenemos, el W, el F, etcétera, son netamente parámetros de distancia. Entonces, ¿qué amarra ustedes ven esto con respecto a lo que yo acabo de trabajar? Esos parámetros que están acá. ¿Cómo ustedes harían esta tabla? O con respecto a esto que está acá. Habría que agregar todas las dimensiones W, W1, 2, 3, HH, de acuerdo al modelo y las distintas dimensiones. Claro, miren, por ejemplo, haciendo una copia de lo que está acá. Nosotros tendríamos que hacer esto. Un W, un W1, un W2. Y seguimos copiando hacia acá. Un H. Entonces tienen que ser los mismos parámetros. Un H1. Un H2. Esto tiene que ser el H4, que eso no lo tenemos. Pero sí tenemos el G. E y el F. Tal cual. Es hacer esta misma matriz. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos los tipos. Pero recuerden que para el tipo no había que dejarlo en blanco. Tendríamos que empezar a pegar estos nombres. S, ahí, S abajo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a hacer con 2 para que vean la diferencia. Y acá empezar a colocar esos valores que están en esa tabla. Entonces tenemos acá un 1550, un 1655, un 780. Obviamente esto lo pueden hacer con programas, por ejemplo, como Nitro, que nos forman esas tablas, las transforman a Excel. Ahí ustedes pueden determinar los criterios que ustedes puedan para poder desarrollar esta tabla. El H2, 172. El G, 500, 250 y 52. 1500. Y acá el de abajo era... Aquí me equivoqué porque este era el de abajo.
Este es 1550, 1625, 780, 1397, 172. Tiene la misma medida el equipo. ¿Sí tiene la misma medida? ¿Sí tiene la misma medida? Sí tiene la misma medida. Sí, tiene la misma medida. Ya, pero independiente de eso, lo importante acá es que cuando aparezca el catálogo va a aparecer un tipo definido y para el otro caso va a aparecer otro. Al cual puede ser distinto. Ya, por ejemplo, hagamos un tercero, ese que es el último. 1850, 1970, 720, 2055, 1950, 244, el G, 700, 400 y 60. Ya tenemos eso, ¿cierto? Ya, ¿qué es lo siguiente que nosotros tenemos que hacer? ¿Se acuerdan que Un blog de notas, ¿o no? Sí, primero teníamos que guardar este Excel para que ustedes lo tuvieran como matriz para más adelante. Siempre traten de trabajar con Excel para que sea más simple. Vamos a esta familia 2 y esta tenía que tener el mismo nombre. ¿Cómo es esta familia? Recuperador de calor. Por lo tanto, acá el mismo nombre, recuperador de calor. Después, este Excel, ¿qué teníamos que hacer? Guardarlo en CSV, ¿cierto? Que es el delimitado por comas. Y luego de eso, teníamos que cerrar esto, abrir este CSV que está acá en bloc de notas, ¿cierto? Y eso que está acá, guardarlo en TXT. Perfil que no. O sea, recuperador de calor. Ya listo. Entonces tenemos familia, recuperador de calor, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo cargue esa familia a Revit, Ahí en el TXT no había que reemplazar las puntos y coma. sí, pero en este caso ya viene listo. Ah, viene listo porque está copiado al otro lado. Ah, ya, ok. Sí, lo que pasa es que a veces trabajo en computadores distintos. No, a veces hago en el notebook y a veces lo hago en este. A ver qué pasa en este caso. Ya vamos a volver acá a este proyecto. Vamos a sacar esta familia y cuando yo inserte esta familia del diplomado 6, ese recuperador de calor, va a aparecer el catálogo. Pero acá hay algo raro. Porque me apareció Apareció el anterior. Claro. A ver, voy a abrir este Excel. ¿Qué le pasó? Ah, es que aquí me mandé un condoro. Ah, no, ahí está. Debería salir lo mismo. ¿Por qué no me guardó la cuestión esta? Ahora vamos a hacer de nuevo. No, porque está guardado como nada que ver. Ya lo vamos a hacer de nuevo. Ya esto está aquí, lo vamos a guardar como el CSV. Esto lo cerramos. Eso estoy guardando en la carpeta equivocada. Me acuerdo que en la clase pasaba eso de que no se guardaba como el archivo del borrador y le ponías, por ejemplo, recuperador de calor 2 y ahí te lo guardaba como borrador.
Sí, es que quiero cachar. Dice extensión, bla, 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 formatos no son válidos. Quizá habrá quedado guardado en las 6, no, no creo. Parece que sí, a ver, voy a buscar la carpeta en la 8. ¿Sabes que tengo poder? Se pega el Excel. Sí, a mí también me pasa con el Windows 2010. O sea, el Windows 10 se pega el Excel y a veces se cierra. Como que hay alguna falla ahí. Ya, mira, lo voy a hacer rápido nuevamente para que vean la cuestión, porque no me dejó cambiar esta cuestión. Ya esto lo voy a borrar. Qué lata. Ojo, los parámetros tienen que ser exactamente los que están dentro de la familia. No pueden meter más parámetros de los que no hicieron. Por ejemplo, ese SD que está ahí como phi o el H4, si nosotros no lo colocamos dentro de la familia, no le va a agarrar. Ok. Pero más o menos se entiende lo que se está tratando de hacer, ¿cierto? Estamos tratando de mapear los parámetros de la familia para que los lea directamente de ese archivo TXT. Para que cuando ustedes tengan que crear la familia, no estén creando los tipos a cada rato y tampoco sobrecarguen la familia de información. Ya vamos a hacer el que habíamos visto anteriormente, este. H390. Y ahí vamos a hacer el último, la última fila. Veinte 55. Ya está. Esto lo guardamos. Eso lo vamos a borrar. Y ahí está guardado. Una vez que tenemos eso, vamos al CSV. Guardar. Guardar, le ponemos que sí, sí. Y ahora este Excel, que es el separado por coma, lo haríamos en TXT y ahí aparece. Y este lo guardábamos como, ahí está, sí, el punto y coma, si tenían razón ustedes. Reemplazar todos los puntos y comas por coma, y una vez que estaba listo lo guardamos.
Esto era guardar como archivo txt. Y ahí está ese archivo. Entonces lo abrimos y ahí está el txt. Entonces ahora llamo a la familia. Y ahí se aparece. ¿Se dan cuenta? Entonces basta que seleccionemos una y automáticamente la insertamos. Entonces, como tenemos, obviamente, tenemos la anterior cargada, esa sería nuestra familia 1200 tanto. ¿Se dan cuenta? Bueno, Y acá en Mechanical, obviamente, tenemos que borrarla esa la primera, porque esa es la que habíamos cargado anteriormente. Entonces, para llamar la otra, bastaría que, de nuevo, llamemos a la misma familia y ahora elegimos la segunda, la 2500. Y por eso es la ventaja de trabajar con Excel, porque es mucho más simple estar escribiendo esa información si es que nos equivocamos. Y si es que, por ejemplo, esta empresa tuviera un equipo similar con los mismos parámetros, básicamente funcionaría de la misma manera. Y ahí tendríamos el vecino. Entonces tenemos el de 1200 y este es el... Oh, ¿qué onda? sí, como que se oscureció. Sí, es que acá en este edificio hay un problema hay unos problemas con la luz, no sé qué onda. Un día se me va a quemar el computador como la vez anterior que me pasó una cuestión en la fuente de poder. Pero bueno, alguien tendrá que responder. Ya, entonces ahí está el de 2500 y este es el de 1200 por catálogo. Entonces, esa es la ventaja de poder trabajar una familia que solamente nosotros tenemos que encargar de poder parametrizar correctamente esta información con la ayuda de familia anidada y mediante estos catálogos podemos hacer solamente una familia simple y así no tenemos que... Imagínense ustedes dentro de la familia qué tendrían que haber hecho para generar todos los tipos. Tendrían que haber esto acá, duplicar, nombre tanto, modificar todo esto manualmente, de nuevo, nuevamente. Imagínense, tienen, no sé, 20 de este tipo de corrida hacia abajo. Bastaría que solamente en un Excel, esto lo copian directamente, porque hay unos programas, por ejemplo el Nitro PDF, ustedes agarran solamente esto y lo transforman directamente a Excel. Toda esta ficha PDF. Imagino que conocen eso, como esos trucos, ¿no? Sí, Entonces, el Nitro PDF lo que hace es como el Acrobat Reader. Ustedes lo abren directamente, incluso acá yo lo tengo. Este programa, bueno, es de pago, pero yo lo tengo, creo que sin licencia. No lo tenía este. Y acá ustedes lo que pueden hacer es convertir ese PDF, lo pueden transformar en Excel. Entonces ustedes abren este PDF, por ejemplo la hoja, ¿cuánto está? La hoja 22, por ejemplo voy a imprimir la hoja 22. O sea, esta en realidad es la 4. Y esto lo guardamos. Lo vamos a guardar aquí en Diplomado 610. Y esta es la página 4. Y esto lo pueden abrir con este programa. Pueden abrir este PDF directo desde acá. Clase 10, familia 2. Y esto es un gestor PDF, entonces ustedes esto lo pueden transformar directamente a Excel. Entonces cuando lo transforman a Excel, automáticamente ustedes pueden rescatar esas tablas que están ahí. Está en Excel. No te va a salir un montón de información que no sirve, pero al menos las tablas sí las pueden procesar. Entonces ya teniendo las tablas, ustedes como es prácticamente copiar y pegar, no. Una forma de extraer información de las tablas, cuando son con estos catálogos, así. No entiendo. ¿Se dan cuenta ahí? Ahí está la tabla.
Entonces, como yo tengo esa tabla, bastaría que todos esos campos los copie y los pegue en lo que tienen ustedes, con los nombres incluidos, y prácticamente ya tienen la pega lista. Con copiar y pegar. Hay una página, ¿Sí? profe, hay una página que se llama I Love PDF. Ah, sí, Esa también esa también también te hace la también conversión. convierte, sí, por si acaso. Sí, sí, esa es la que dice el compañero esta. Es una herramienta gratis. Ustedes cargan los PDF y hace un montón de conversiones. Ahí está PDF a Excel. Ahora vamos a verlo con el ejemplo del compañero. Y ahí está, convertir a Excel. Entonces este lo cerramos. Vamos a descargar el nuevo, lo vamos a abrir. Y así esta es la transformación que hace. Ahí está. Honestamente más pro esta. Está más ordenadita. Se gana un 7 el compañero. ¿Ven? Un control menos. Jaja. Un punto base para el compañero. ¿No? Pero pueden utilizar esta herramienta, pueden utilizar el Nitro PDF, etcétera, pero para extraer información rápida. Y una vez que tengan esto listo, copian y pegan la tabla que tienen ustedes, convierten a CSV, convierten ese CSV al archivo de texto y ya tienen su catálogo de familia listo. Entonces ustedes se encargan de esto, ¿no? De la parte que cumpla estos criterios que están estableciendo acá como familia. ¿Alguna duda que tengan? No, No, pero por ahora profe, no. una consulta en relación al modelo que cargó al proyecto. Sí, Eh, si bien eso viene, por ejemplo, la salida del ducto viene con un parámetro de diámetro, ¿cierto? O sea, de dimensión. ¿Qué pasa si sí. el ducto que queremos empalmar es de otra dimensión? ¿Se acomoda solo? Sí, ¿O mira, como que acusa? automáticamente hace la conversión a un cambio. Por ejemplo, ya, si tenemos el 550 y tenemos que pasarlo al 45350, automáticamente, por ejemplo, nosotros podemos salir acá con el ducto, por ejemplo, al 450 no sé cuánto, 50. Ah, como que se puede empezar a extraer desde la misma salida. Sí, desde la misma salida, así como estoy haciendo acá. ¿Cachai? Sí. Vamos a cambiar acá. El tema para eso sirve el tema de los conectores prácticamente. Es para que ustedes puedan utilizar los conectores. Esa funcionalidad de conector es exactamente lo mismo como si yo estuviera modelando desde ese mismo punto. Por eso es importante la clasificación del sistema. Porque si yo a esta entrada lo hubiera clasificado como inyección, yo hubiera estado mezclando dos sistemas distintos y por lo tanto la familia no hubiera sido funcional. Pero eso es importante la definición del conector. ¿Se entiende? Sí. Entonces yo puedo partir de acá, 400, etcétera, 350 y genero el empalme y ahí después yo puedo empezar a empalmar con lo que corresponda y coordinar también esto que está acá, porque esto también va a depender de dónde esté emplazado ese equipo en el cielo, qué pasa también a nivel en cielo en ese punto y tienen que empezar ahí a buscar, a definir cuál es la proyección de estos tarros acá en este punto. Pero va a depender también de las otras especialidades. Pero al menos de esta manera ustedes pueden sacar la información. 43, 35, etc. Obviamente, como nosotros cargamos acá una familia X, obviamente no va a calzar ahí la dimensión, porque eso, recuerden que depende de esto, de que estén acá. Entonces acá tenemos el 400, 350 y exactamente lo mismo. Ahí, y se van para allá, y ahí empiezan a hacer todos los temas. ¿Se resuelve esa duda con esto?
Sí, profe. ¿Sí? ¿Están todos claros con eso, con el tema de los conectores? ¿Cuál es la importancia del conector? ¿Cómo se conectan con los ductos y todo ese tema? Sí, está más claro. Ya, esto es lo que acabo de hacer de familia, es como una de las cosas más complicadas que ustedes van a ver en cuanto a familias de este tipo, porque el resto de las familias, por ejemplo, para hacer esto, prácticamente es una caja con dos salidas de inyección, una inyección y otra de salida, y tienen que obviamente definir esto de acuerdo al fabricante, lo que corresponda, y generar la conexión. Con respecto a otros tipos de equipo, es exactamente lo mismo. Todo tiene que tener una función de un conector, porque de cierta manera ustedes no van a poder conectar cosas, a menos que la hagan a la mala y ustedes digan que el tarro llega acá a este punto y queda así nomás. Pero ¿qué va a pasar después? Que cuando ustedes quieran ajustar el tarro, no van a poder hacer esto. ¿Entienden? Que esa es la ventaja de trabajar con los conectores. También más allá que ustedes, al trabajar con conectores, ustedes pueden darle las propiedades de flujos de aire, pueden hacer cálculos, pero si ustedes no tienen definidos los conectores, no pueden hacer nada de eso. ¿Se entiende ahora? Sí. 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 Entonces ahora lo tienen que prácticamente practicar y todo el tema y no tiene, son cosas que no tienen nada del otro mundo, pero lo importante es que tienen que saber parametrizar bien las cosas. Trabajar con los planos de referencia, trabajar con los candados, y ahí tienen que empezar a aplicar, siempre probar que no se produzcan estos errores de, por ejemplo, con esas preguntas que habían hecho de la mesa, que no se podía parametrizar el círculo al... ¿Se acuerdan de eso? Que alguien consultó en el control, o sea, en el chat. Sí, creo que a mí también me pasó. Pero claro, había que dentro de la edición parametrizarlo. Claro, mira, por ejemplo, eso se resolvía tan simple como esto. Yo tengo un plano de referencia que va a ser referencia, por ejemplo, al borde de una mesa. Yo les pedí que ustedes lo parametrizaran de acuerdo a esa distancia, ¿cierto? Que tuviera de una distancia X. Por lo tanto, si yo les pedía que esa tenía que estar, creo que a 10 centímetros, ¿cierto? Ustedes tenían que solamente marcar ese center mark visible y lo acotaban. Ahí y ahí. Y le daban el candado. Y al generar el candado, automáticamente ya ese círculo depende de ese plano de referencia. ¿Se entiende? Sí. Entonces tienen que ver cuidado con los candados. No se trata de colocar candados porque sí. Tienen que darle una lógica a la familia cómo va a funcionar. Porque si yo pongo todo candado, van a empezar a generar estos problemas de... ¿Se dan cuenta que la familia de clima, cuántos candados utilicé? Prácticamente utilicé súper pocos candados para trabajar acá, porque lo importante acá no es que lo importante acá es la parametrización de esta cuestión. Y con familia anidada ustedes pueden hacer eso. Y a ver, les voy a explicar ahora, como para ir cerrando un poco esto. Cuando yo realizo una cubicación de equipos, por ejemplo, vamos a ir a Mechanical Equipment, voy a ir a elegir acá a la categoría Mechanical, puedo elegir la familia y el tipo y la cantidad. Ya, me va a aparecer dos familias, ¿cierto? Con dos cantidades. Pero resulta que, por ejemplo, si en esa familia que nosotros trabajamos, yo quisiera contabilizar también esas familias de adentro que sean caja ductos o sección ducto, para que aparezcan acá en esta tabla de planificación, yo tengo que cambiar las propiedades de la familia y darle el tema del ese ticket que se ha compartido. Entonces tengo que editar la familia, entro a esa familia anidada,
la edito, y a esta familia anidada le tengo que dar la opción de compartido, que es el que está acá. Ya una vez está listo eso, le dan a guardar, la carga de nuevo a su misma familia, y acá le ponen reemplazar solamente la versión existente. Ya. Entonces ahora, esta otra familia también le vamos a dar la opción de compartido, y ahora la vamos a cargar al proyecto. Entonces ahora estos elementos se comportan individualmente. Cuando yo vea la tabla de cuantificación, fíjense ahora que aparece. Todas sus secciones ducto, ¿se dan cuenta? Que los contabiliza por separado. Esa es la opción del compartido, cuando trabajan con esa familia. Que los elementos que están anidados a esa familia, también los contabiliza dentro de la tabla de cuantificación. ¿Se entiende? Sí. Profe, pero en Sí, este profe. caso no hay posibilidad de que aparezca, no sé, el diámetro de la sección del ducto o algo así, ¿no? Es que eso va a depender netamente también de un parámetro. Por ejemplo, ustedes pueden definir un parámetro que se llama sección. Entonces, ¿qué va a estar conformado ese parámetro? Va a decir, por ejemplo, ya vamos a volver a la familia. Como para que la ubicación sea como más completa, entre comillas. Claro, ustedes, por ejemplo, a este mismo parámetro que estaba acá, ustedes pueden darle una definición, por ejemplo, que la sección va a ser cuando sea, por ejemplo, un parámetro de estos de texto, que aparezca la fórmula entre el 400 y o sea, entre el parámetro D y G, y ese es un parámetro que se llama sección. Entonces, cuando ustedes hacen la cubicación, les va a aparecer eso, pero para eso también tienen que trabajar con los parámetros compartidos, para que aparezca también esa información. Porque recuerden que los parámetros tienen que traspasarse de una familia a otra en estos casos. A ver, por ejemplo, lo vamos a definir acá donde dice descripción. Entonces en descripción yo tengo que ir acá a la familia, la tengo que editar y tengo que decirle, ¿sabes qué? En descripción tengo que hacer una fórmula para que diga que la sección va a ser 400 por 700. Pero la tengo que definir como si fuera un texto. Porque yo podría decir, por ejemplo, esto 400 por 700, pero resulta que cuando estos parámetros cambien, esto va a seguir como 400 por 700. Y lo que tengo que hacer acá es definir una fórmula de texto. Entonces esto puede ser, por ejemplo, en descripción con comillas, pueden ser el parámetro D, ya va a aparecer D, ¿se dan cuenta? Entonces le puedo decir coma, el G, a ver aquí es parámetro D y G, esto era, porque si yo lo escribo así, me va a dar. Ahí está. Entonces tiene que ser en comillas, tiene que ser los dos parámetros, tiene que estar todo entre comillas para que cuando yo modifique una con respecto a otra, me aparezca la información que está acá como parámetros. Pero tienen que definir la información como comillas para que aparezca la información. ¿Se entiende como la forma de definir? Sí. Se realiza una parametrización en la fórmula. Claro, si al final es para que entregue como las medidas del ducto. Claro, incluso dentro de las medidas de los ductos aparece también dentro de la misma familia, ustedes pueden definir los size de los conectores. Eso es como los que están acá.
nosotros tenemos una serie de parámetros, pero nosotros tenemos que definir acá también los sizes de este tipo de información. Por eso le digo, va a depender netamente de la fórmula que ustedes establezcan, para que cuando ustedes modifiquen esa información, aparezca automáticamente ese cambio. El 400 por tanto, etc. Incluso ustedes también lo pueden definir en el mismo catálogo de familia, como ya tienen la información de esta tabla, que está acá. Ustedes pueden, por ejemplo, colocar acá un tercer parámetro que ya sea de texto y que diga al tiro la unión de uno y el otro, y aparezca como catálogo. ¿Se entiende? Como parámetro adicional, que en vez de ser un parámetro de largo va a ser un parámetro de texto, y en ese caso la sección, en ese caso, cuando aparezca este tipo de conexión, va a ser la sección 700 por 300, pero como un parámetro adicional acá, como campo. O sea, en Excel agregan una columna más, definido ahora, en vez de definir este parámetro con estos gatos, en vez de definir que sean una longitud en milímetros, en este caso lo van a definir como un texto, un tipo de parámetro de texto, y cuando aparezca eso, ustedes rellenan la columna para que haga la concatenación entre el parámetro G y D y aparezca esta información que está acá. Pero Ok. ojo, estas secciones que están acá son del equipo. ¿Se entiende? Las secciones de los ductos pueden llegar de distintos tipos de definición. Incluso acá en el CAD, fíjate acá que el ducto en general es de 45 por 35 y después acá se achica para entrar a esta entrada que está acá. ¿Se entiende? Sí, claro, ahí se está acoplando y cambia la sección. Claro, porque eso va a depender del diseño de este equipo. El equipo se ajusta dependiendo de esa dimensión. Claro que yo lo estaba viendo por el lado más eléctrico, donde trabajamos con el Diego, que por ejemplo, no sé, tenemos desconectadores, interruptores, transformadores de corriente que se compone, es un equipo que se compone de varias piezas. Ya, pues en ese Entonces, caso pueden aplicar eso. Pueden aplicar ese exacto, criterio de familia anidada. exacto, sí. En eso estábamos pensando y escribiéndolo por WhatsApp porque se realizarían diferentes diseños y después se haría eso de familia unidad para como concretar el equipo, entre comillas. Claro, mira, por ejemplo, a equipos mecánicos, no tan solo tienen que tener conectores. Una familia MEP, en general, no tan solo va a tener este tipo de información. Puede tener, por ejemplo, un conector tipo eléctrico, que va a estar acá, y ese conector eléctrico va a tener una cierta definición, y acá ustedes perfectamente la pueden montar en esa familia que ustedes están tratando de hacer. Por lo tanto, aquí pueden ver todos los puntos eléctricos, de cómo se van a conectar acá en cierto punto, y así poder generar las otras salidas de eléctricas que ustedes pueden tener acá como acceso, como conectores. Pero si no definen los conectores, el programa nunca se va a enterar tampoco de esa información. Cuando veamos Claro, electricidad, vamos a ver cómo se configuran los conectores y se dan en los voltajes y todas esas cuestiones, como cl- relacionado a la cosa eléctrica. claro, sí, porque por ejemplo estos equipos, como son de alta tensión, tienen las paletas de conectores en las partes superiores. Entonces uno está pensando así, claro, se va a tener que hacer diferentes diseños y para unirlos todos y que quede el equipo completo. Y ahí serían parte de conector y cosas así, piezas. Claro, pero como les decía a ustedes, con familias anidadas pueden ir alimentando a esta misma familia con distintos tipos de dispositivos, y así ustedes pueden saber la cantidad de dispositivos eléctricos que tiene este equipo y pueden tener ya esa cuantificación por equipo. Exacto, sí. Eso es como dentro de las funcionalidades. El ejemplo que yo les mostré, esta batería de
de este tema de oxígeno, era justamente para eso, para indicar la cantidad de dispositivos de aire que ustedes pueden tener en esa, o también lo pueden también establecer, por ejemplo, para una cuestión eléctrica donde tenga una cierta cantidad de enchufes, y también puede ser lo mismo, una familia que se coloca y ustedes van colocando los dispositivos, la cantidad de dispositivos que tiene ese elemento, cuando tengan que hacerlo. Exacto. Ya, ¿se entiende la clase de hoy día? Lo que acabamos de ver, que más allá de la forma, lo que sea, más que nada es como los equipos dependen de ciertos conectores, que pueden depender de familias anidadas, y lo importante es la clasificación del conector para darle si esto es una inyección, una extracción, etcétera, para la definición del equipo. Y así se arman casi todos los elementos de los que estamos trabajando. Mira, por ejemplo, acá vamos a cargar una familia X de un equipo mecánico para que vean qué otro tipo de información puede tener. Por ejemplo, vamos a ir a Mechanical, MEP. Mira, la diferencia entre arquitectura y MEP, la arquitectura, los equipos de arquitectura no tienen conectores. Los equipos MEP sí tienen conectores. Esa es la única diferencia entre uno y el otro. Uno es para dar la definición de forma, para poder emplazar, pero el MEP es el que tiene los conectores. Mira, por ejemplo, ese. Esta familia la vamos a abrir, la vamos a cargar. Y acá, por ejemplo, es un equipo de enfriamiento. ¿Se dan cuenta de la cantidad de conectores que tiene? Yo seleccioné la familia y tiene conectores de agua, tiene conectores de salida, también tiene un conector eléctrico acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, una familia es una forma simple, pero lo importante es dónde están esos conectores para que ustedes puedan sacar los arranques donde corresponda. Claro, exacto. Y se dan cuenta que la familia es súper simple, es una caja, un par de cilindros, pero lo importante es esto. Y más allá de esto, son estas configuraciones mecánicas que tienen. Imagínense que los parámetros que tiene ahora no tan solo son parámetros que definen la forma en sí, sino que ahora tiene parámetros de eléctrico, tiene parámetros de mecánico, que son como las pérdidas, etcétera, que son cosas más allá de la definición de la funcionalidad del equipo. Así que ustedes lo van a utilizar para hacer cálculos de presión o de aire, etcétera, dependiendo de la funcionalidad del equipo. Pero son parámetros ya de cálculo esto, que ya dependen de fórmula y un montón de cosas. ¿Está más claro de cómo funciona esto? Al menos la parte de clima. Sí, sí, está más claro. Yo tengo una duda pequeña, Sí. que yo la verdad no sé mucho de climatización, entonces me pierdo un poco en cómo identificar en el plano cuándo es extracción o cuándo es inyección. Mira, ¿Viene con alguna simbología? sí, mira, fíjate acá cuando tú seleccionas las líneas, te aparece acá la layer, inyección, esa te dice que es extracción, esta es extracción, solo por los colores que nosotros tenemos acá. Ah, súper. Sí, es por la layer, generalmente casi todos los planos vienen así. El tema es que nosotros definimos dentro de Revit otra paleta de colores, porque nosotros estamos estandarizando una paleta de colores para poder realizar la coordinación, porque los especialistas, por ejemplo, este mismo color se puede confundir con el agua potable del otro proyectista. Entonces nosotros tenemos que hacer diferenciación por paleta de colores, la subdisciplina, para saber de qué cosa estamos hablando. Porque les va a pasar en algunos proyectos, los proyectistas tienen sus propias paletas de colores y a veces puede ser agua fría, azul, e inyección también lo tienen como azul. Por lo tanto, si ustedes trabajan bajo el mismo sistema de paleta, no se va a entender a qué se hace referencia. Por eso trabajamos con la paleta de colores distinta en Revit.
Esto en realidad cuando se trabajan los proyectos BIM se definen obviamente la paleta de colores anteriormente y los especialistas son los que se tienen que adaptar a esa paleta de colores. Pero a veces no pasa. Te entregan los planos tal cual y tú tienes que hacer la definición en BIM, la distribución de su disciplina. Para entender, después te se va a mezclar con otra especialidad y después tú con los puros colores tienes que entender a qué hace referencia. ¿Se entiende? Sí. Ya, pues. Entonces estamos con esta clase de familias y no sé si tienen otra consulta. No, por mi parte no. Ah, el tema, profe, ¿Sí? no sé si se acuerda, el tema de los soportes, no sé si lo podríamos Ah, ver la después, soportación, o sea, sí. en otra clase. Ya miren, A ver. el tema de la soportación, acá dentro de Revit hay una herramienta que se llama herramienta de fabricación. Estas herramientas de fabricación, ustedes las pueden cargar acá, dice la fabricación por partes, y acá ustedes pueden cargar una serie de elementos de fabricación que son los hangers. Estos se configuran acá en fabricación setting y ustedes los pueden cargar directamente desde un catálogo. Por ejemplo acá Revit Metric, y acá ustedes seleccionan por ejemplo en la parte de los ductos dependiendo de la cierta definición, y nosotros podemos cargar una serie de familias que ya están bien establecidas. Por ejemplo acá vamos a cargar ductos, y estos ductos ya nosotros podemos transformar estos ductos que están acá, los podemos normalizar para que se transformen a fabricación. ¿Se entiende? Como realmente ustedes van a construir todos estos ductos. Por lo tanto, nosotros podemos normalizar que estos ductos se transforman a fabricación por partes, y de esta manera nosotros ahora, este elemento ahora se comporta como si ustedes realmente lo van a construir. ¿Se dan cuenta que ahora cambia la forma Claro, sí, y la definición de las pestañas y todo el tema? Entonces esto es como es la parte de fabricación. Cuando nosotros modelamos de esta manera, es más que nada para tener una definición a nivel de coordinación, estimación general, pero cuando ustedes ya quieren empezar a realizar esto para construcción, cuando llega a un nivel de detalle mucho más elevado, ustedes estos elementos los pueden transformar a lo que son esta fabricación por parte. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando ustedes transforman esto, este sistema de fabricación está más normalizado a un cierto tipo de estándar, y si aquí en Chile no trabajan con eso, van a tener ciertos problemas. Pero con respecto de lo que decías tú de los hangers, tenemos una serie de familias y nosotros podemos ir cargando estos tipos de hanger y se pegan a los elementos. Y de esta manera, dependiendo obviamente de dónde está el techo, etcétera, se van pegando estos elementos y ustedes van haciendo esta especies de hanger. Pero estos funcionan con estas herramientas de fabricación, en este caso. claro, se acoplan a la fabricación, no se pueden tirar así En la como si familia. nada. Mm. Si ustedes las quieren tirar, por ejemplo, a las familias, van a tener que desarrollar una familia e ir colocando esta información manualmente. Entonces, ¿cómo lo pueden ir haciendo? Tal cual como nosotros lo habíamos hecho, que ustedes pueden modelar una familia genérica, donde ustedes parametrizan, por ejemplo, este perfil, y acá ustedes parametrizan la altura donde va a llegar esa definición como de altura. ¿Se entiende? Sí, claro, y uno Entonces, podría modificar la altura, hacer varios de acuerdo al techo y todo el tema, pues, a la sala, el estilo. claro, mira, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Mira, por ejemplo, vamos a inventar una familia genérica, para que entiendan cómo funciona. Nosotros todos estamos conscientes que acá tenemos el nivel de referencia, por lo tanto, el nivel de referencia va a indicar a qué altura va a estar esta soportación con respecto al nivel que ustedes van a trabajar, el nivel 1. Vamos a hacer un dibujito.
Por ejemplo, acá tienen su nivel 1 y acá es donde va a estar su ducto, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que armar acá una familia que haga referencia a eso y tenga acá el colgador. Y eso va a estar amarrado al techo, ¿cierto? Sí. Entonces, para poder trabajar esto, lo que pueden hacer es una modelación sencilla, por ejemplo, un parámetro así. Y acá ustedes definen el parámetro del largo para ir definiendo de acuerdo al largo ese de lo que ustedes quieren hacer, un L. Nosotros podemos hacer acá, por ejemplo, una instrucción muy sencilla. Voy a dar un ejemplo, que va a hacer referencia al ángulo o lo que sea. Y ese va a ser nuestra especie de soporte, ya sea un ángulo o cualquier tipo de perfil que ustedes quieran establecer. ¿Se entiende? Entonces tenemos eso. Entonces lo siguiente acá es definir, por ejemplo, tenemos dos instrucciones, que son los cilindros, ahí, y esto ustedes obviamente lo dejan fijo, igual como lo hicieron con los center mark. Y ustedes van a decir, mira, ¿sabéis que este soporte va a estar, no sé, a 50 fijo, o incluso lo pueden parametrizar, y este también va a estar a 50 fijo. Saber si ustedes quieren ver a distancia está todo eso, etc. Entonces tienen eso. Vuelven a la vista frontal, tienen esta especie de hilo, por decir un ejemplo, y acá generan el parámetro de instancia que va a hacer referencia a la altura del cielo, porque va a depender netamente de cómo su ducto vaya haciendo la forma. Esto lo amarran acá, este va a ser el parámetro de altura de este hanger, y este, me equivoqué porque este lo vamos a hacer como un parámetro de instancia. ¿Por qué un parámetro de una cota por instancia? Porque cada vez que ustedes colocan esa soportación va a depender netamente de cómo vaya el desarrollo de su ducto, ¿cierto? Por ejemplo, si mi ducto va así y va cambiando de altura, ese hanger con respecto al cielo va a ser distinto al que está acá, ¿cierto? Exacto. Por eso ustedes tienen que definir esta cota de altura como un parámetro de instancia, para que sea variable. Entonces, una vez que tienen eso listo, esto va a quedar así. Y esto lo pueden guardar. Claro. Y acá voy a poner, no sé, hanger. Obviamente puede ser mucho más depurado esto, pero es como el ejemplo sencillo. Y cuando tengamos estos casos, vamos a las distintas vistas que nosotros estamos trabajando. Vamos a sacar esto que está acá. Y las vamos pegando en los distintos tipos de, por ejemplo, estos ductos que estaban acá. Y van pegando estos componentes acá en esta sección. Por ejemplo, ahí, etc. Y como ustedes ya tienen las elevaciones, bastaría que estos que están acá lo ubican, pegan acá, donde están los ductos, y como usted ya sabe la altura, por lo tanto, esos tres que están acá tendrían una altura variable de 8,58. Y ahí de cierta manera ya tienen su familia lista. Entonces cuando quieran cubicar esto, ¿qué tendrían que hacer? O si quieren distribuir para acá, bastaría que ustedes vayan copiando esto a la distancia obviamente que corresponda, normada, etc. Una vez tienen eso listo, se van a tablas de cuantificación. Van acá, por ejemplo, hasta a la categoría que puse yo, que es Generic Model. Buscan la familia y el tipo. Esta familia que va a aparecer solamente una, la cantidad. Y ya tienen la cantidad de hanger que necesitan. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Y lo pueden referenciar al nivel y todo el tema. Esa es la importancia del nivel. Ya están en el nivel 1. Esa es como una forma sencilla de hacerlo manualmente.
como les decía, hay programas que automatizan estos programas, leen todas estas distancias y las van colocando a cada 1 metro, etcétera. Pero de forma manual, para los que a ustedes les interese esto, las pueden ir haciendo así, como familias. Y esta familia, como el mismo caso anterior, si tienen hilos que están especificados y también tienen el ángulo, pues también pueden ser una familia anidada y pueden saber la cantidad de hilos que necesitan y la cantidad de perfiles que necesitan para cada caso. ¿Se dan cuenta que es como todo está relacionado? Sí. Ay, qué bueno, así pues más fácil. Claro, así, el tema de esto es que ustedes tienen que buscar lo que a ustedes les ayude y lo simple también, pues tampoco es basarse netamente en complejidad. Por ejemplo, en este caso funcionan cuando tienen estas piezas de fabricación, pero si no las quieren utilizar y quieren utilizar el otro criterio, pues las pueden trabajar como lo vimos anteriormente, con la otro tipo de que hemos visto, con los que estaban ahí presentes, con estos de la sección. Es importante definir también la categoría de estos elementos, porque va a depender netamente de cómo lea la información. ¿Se entiende? Sí, entiende. ¿Alguien entendió eso de los hangers? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Ya, pues, ¿qué otras consultas tienen? Por mi parte, ninguna más. Hasta el momento. Ahí está la soportación. Obviamente esta es una manera más artesanal, pero para ustedes que están recién empezando, al menos soluciona en gran parte esa definición. Porque ustedes con esto pueden coordinar después. Como les decía anteriormente, antiguamente las soportaciones no las incluían dentro de la coordinación, pero ahora en adelante se incluyen dentro del proceso de coordinación porque implica un grado de interferencia no menor cuando hacían detección de interferencia, por solamente el hecho de tener la soportación. Aparte que una soportación también te da el orden también de la distribución de las especialidades dentro del cómo van, porque tú puedes armar una especie de plantilla y tú puedes decir, mira, aquí van los ductos, acá abajo va el agua potable y tú puedes utilizar esa misma soportación para que vaya todo en conjunto. Ya, si no tienen más consultas, bueno, lo dejamos hasta ahora, ¿no? Ok. Ya. Recuerden que esta clase no puedo asistir a la clase por un tema familiar, tema de salud. Por lo tanto, la clase quedaría la subsiguiente. Ahí vemos cómo la podemos recuperar. Incluso las podríamos recuperar perfectamente este día, siempre y cuando estén todos dispuestos a conectarse en este horario. Va a depender Ya, netamente de ustedes. claro, hay que conversarlo con profe. los compañeros. Claro, tienen que conversar con sus compañeros para que no les perjudique a ninguno. Ya, pues, entonces estaríamos.